Listo. Hola, buenos días. El día de hoy estaremos presentando un workshop de la transformada de Laplace. El tema que nos corresponde es la función continua a tramos. Los integrantes son mi compañero Héctor Jessy Corso y quien les habla, Lady Andrea Albarracín. Una función a trozos, también llamada función a tramos, es una función segmentada o función seccionada. Es aquella que se define con una expresión analítica diferente para distintos intervalos de su dominio. Las funciones por ramos son muy importantes para modelar el comportamiento de fenómenos reales de tu día a día. Por ejemplo, tu compañía telefónica establece el precio de una llamada con un coste de establecimiento de €1. Además, los primeros 5 minutos de llamada se pagan a 0.5 €. A partir de este entonces, el costo del minuto es de 0.7 €. A partir de esa situación podemos encontrar una función f de x que nos permita conocer el importe de una llamada a partir de los minutos x que dura la misma. Es claro que el valor de x debe ser mayor que 0 para que pueda existir una llamada y por lo tanto nos cobren por ella. Además, existen dos tramos claramente diferenciados. El primer tramo es en los primeros 5 minutos de la llamada es igual a 0 menor que x menor o igual a 5. Por lo tanto, eso significa 1 más 0.5 de x. En el segundo tramo, a partir del minuto 5 de la llamada, en el que el coste será completo de los 5 primeros minutos de llamada, más 0.7 € por minuto. Esto es igual a x mayor que 5, por lo tanto 3.5 más 0.7 multiplicado por x menos 5 es igual a 0.7 de x. Así que nos queda como resultado la función con la que abrimos el apartado, que es f de x en dos funciones, 1 más 0,5 de x, si solo si 0 menor que x menor o igual a 5. Y en la otra función 0.5 de x, si solo si x mayor a 5. Gráfica. Para realizar la gráfica de una función definida a trozos, simplemente hay que tener en cuenta que cada tramo corresponde con una fórmula distinta y por tanto también con una forma de gráfica distinta. Procederemos elaborando una tabla de valores para cada rama, teniendo en cuenta que los valores de x que escojamos deben pertenecer a dicha rama. Posteriormente representaremos la rama en el rango de valores que es válida. Para ello, debes prestar especial atención a los extremos de cada rama, que han de estar incluidos en la tabla. Asimismo, debes tener claro el significado de los signos: menor, menor o igual, mayor igual y mayor. En la siguiente diapositiva podemos ver tres tipos de condiciones. Está la primera condición es la expresión analítica, la segunda, la tabla de valores, y la tercera, la expresión gráfica. En la expresión analítica se puede observar que dice que el número real, si es de -3 menor que x o menor o igual que -1, y 1 menor o igual a x o menores que 3. En la condición 2 se puede mostrar o se puede reflejar mejor en una tabla de valores. Se le dan valores a x, -3, -2 y -1. Cuando x tiende a -3, y vale 2. En la gráfica podemos observar que cuando x vale -3, en y vale 2. Y así sucesivamente hay una continuidad.
donde se puede ver en la expresión de la gráfica. Aunque dos ramas distintas pueden estar definidas para subconjuntos en los que aparezca el mismo valor en su extremo, solo uno de ellos como máximo tendrá un signo igual, menor o igual o mayor o igual. El valor de la función en un cambio de la rama se obtiene justamente sustituyendo el valor de x en la rama que tiene el signo igual. La siguiente imagen ilustra las ideas. Entonces, en la primera condición sería la expresión analítica donde aparece la función de x si x es menor o igual a 0 y se muestra en la gráfica donde parte del origen. En la segunda función es una función cuadrática, x al cuadrado más 1 si x es mayor que 0. Entonces, como es una función cuadrática, va a tender a ascender y se puede abrir en los dos lados formando una parábola. Entonces se le dan valores a x, menos 3, menos 2 y 0. Entonces se tabula. Cuando x tiende a menos 3, y vale menos 3, y así sucesivamente. Se van colocando en la gráfica las coordenadas. Uno de los ejemplos de las funciones continuas a tramos es hallar el valor del parámetro a para que la siguiente función sea continua. Tenemos la función f de x con una función x más 5 si solo si x menor o igual a menos 1. En la otra función tenemos x al cuadrado más a si solo si x mayores a menos 1. En los puntos, x es diferente a menos 1. La función es continua para cualquier valor de a, puesto que es una función lineal y una función cuadrática. Para evitar la discontinuidad en x igual a menos 1, los límites laterales deben coincidir con f, condición menos 1 igual a 4. Ahí vemos que el límite de f de x cuando x tiende a menos 1 por el lado positivo, o sea, por la numeración mayor, es igual al límite de x al cuadrado más a. Cuando x tiende a menos 1, el resultado es igual a 1 más a. En el otro límite, que es límite de f de x, cuando x tiende a menos 1 por el lado negativo, por la numeración por menor que 1, es igual al límite de x más 5 igual a 4. Resolvemos la ecuación que obtenemos al igualar los resultados. Tomamos 1 más a igual a 4, despejamos a, que nos da un valor de 3, por lo tanto la función es continua para el valor de a igual a 3. En la gráfica vemos que a partir del valor 3 se muestra una parábola continua y por el lado negativo se muestra una discontinuidad. En el ejercicio 2 analizaremos la continuidad y discontinuidad de la función. Entonces, la función x más 1 si x es menor o igual a menos 2. En la función x al cuadrado más 4 si menos 2 es menor que x o menor o igual a 1. En la tercera función 2x más 3 si x es mayor a 1. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, si z es menor que menos 2, la función es continua en z ya que existe y vale x más 1, que es continua al ser un polinomio. Si menos 2 es en la siguiente función, si menos 2 es menor que z y menor que 1, la función es continua en z porque también existe y vale x al cuadrado más 4.
que es continua al ser un polinomio. Y en la tercera condición, si z es mayor a 1, la función es continua en z, ya que también existe un entorno de z donde dicho entorno la función vale 2x más 3 y continúa siendo un polinomio. En conclusión, si z pertenece a los números reales de menos 2 hasta 1, la función es continua. En la siguiente diapositiva vamos a analizar la continuidad y discontinuidad de la función. Entonces, tenemos que x va a ser igual a menos 2. Entonces, el límite de x cuando tiende a menos 2, pero por la izquierda, va a ser igual al límite de x cuando tiende a menos 2. Lo que vamos a hacer es este menos 2 reemplazarlo en donde está la variable x. Menos 2 más 1 va a ser igual a menos 1. Ya tenemos el primer resultado por la izquierda. Ahora, el límite de x cuando tiende de menos 2, pero por la derecha, va a ser igual al límite de x de menos 2. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hicimos en el siguiente, en el anterior paso. Va a ser reemplazar menos 2 en la variable x, se hace la operación y da 8. Por lo tanto, dan diferentes y no se cumple la condición, entonces no es una función continua en x igual a menos 2. Entonces, en x igual a menos 2, la función presenta una discontinuidad inevitable de salto finito. En la siguiente parte nos muestra que x es igual a 1. Entonces, el límite de x cuando tiende a 1 por la izquierda va a ser igual al límite de x cuando tiende a 1. Lo que se va a hacer es reemplazar ese 1 en la variable x, lo que se hizo en el anterior paso, igual, lo mismo, y se obtiene el resultado, que es 5. Para en este caso, cuando x tiende a 1 por la izquierda. Ahora, el límite de x cuando tiende a 1 por la derecha va a ser igual al límite de x cuando tiende a 1, se reemplaza, se hace el mismo procedimiento, se tiene que 2 por 1 más 3 va a ser igual a 2 más 3 igual a 5. Entonces, si se cumple la condición, la tercera condición, que el límite de la función x va a ser igual a la función f de c. Esto quiere decir que los dos resultados de las dos condiciones sea igual y si se cumplen. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 1. La función es continua en los reales de menos 2, en x igual a menos 2, y f presenta una discontinuidad inevitable de salto infinito. Muchas gracias, espero que les guste. ¿Sí se guardó?